Sado Banda Sadu Samaya Manamalaya Sino Sudaya Mamba Sabakaya Mem Andara Dama was the Vaya Savaka Sudami to the Shire. Medrema Meza Medreva Ma Samaya Sado Manda Samaya Manapalaya. Manda Sado Dinava Dinah Memo was a day Memo was a way. So the memory of the Savaka to the Naya Guru Ho Mangame, so the Nagana Samaya. Sado Manda Samaya Manapalaya, Menda Sado Dinava Dinah Memo was a day. Another member was in the memory of Savaka. So the Shiraya Guru Medraba Ma Samaya Sado Menda Samaya Manapalaya. Medraba Ma Samaya Sado Menda Samaya. Samaya Manapalaya Menda Dinava Dinah Memo Sudaya Memo Sudaya Memo. So I the Vaya the Sama Samasa message I get a Guru so thanks. Meda Mame Meda Medraba Mahasamaya Sado. Okay, I think so. We are ready, everybody. Welcome. Good evening to you. Okay. Buenas tardes. Estamos listos para comenzar. Vamos a prepararnos. Okay, so please say the short refuge and the mandalas and so on. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye chudan sugi chunam la tang chu bardu dagni kyap suchi dagi jinso jipe sonam ji drola penjir sangye druparachu. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y aversión. Manam Gadam Nyangpe Senchen Damche Dewa Damde Veyudam Dempar Jurichi Dunyal Dan Dunyal Jijudan Drarwar Jurichi Dunyal Nepe Dewa Dami Drarwar Jurichi Nyerin Jadan Nidan Dralwe Tamyo Lane
Parjurji. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Poji Junshi Metotram Rira Linshi Nide Jampadi Sangye Shingla Mite Puwarji Druku Namda Shidungye Warasho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Senche Namji Sampadam Loji Jeda Jitawa Chechun Tumon Te Pagi Cheyi Korlo Korduso. Lama Jeno, Denjendo, Lama Jeno, Bade Lama Gujo Wazo, Lama Gaji, Jesu Jindo, Demon, Lama Dojima Dajuris. Kajan Dada Damba Dame Durje Jawang Mondo, Gajan Durje Janjimoje Jeno, so on the Tuje Sinjala Jamudo, Nanya Dada Sush. Tenyela Dada was Oje, Namuna said Namdagel, Mala, Nazi, such a mapa, Namzoya, so on there, Boazon Dosas Sinjala. Jeja Navazogaja, Masun Jimmy Javito, Jimmy, Shivanande, Zerata, Chikadeja, and the Watum Zero Boja, Nothing Nija, and so on there, Chunija, and the Sinjalo. Sindone Jimmy Nandande, Londe Chocotoba, Sinjalo. Nambada Nimbe Sinjata, Jello, Chilon, Sinjala. Chilandan Dovra Sinjala Doso, Lantava Savra Sinjala Doso, Antanayi Shilanjava Sinjala Doso. Wasa Saja Jimbo Jogan Udo Dovra Sinjala Doso. Panjo the nation to Nibra Kachu, Tundabitobara Jabal. Atenda la Pemba Madonna Sandaya, Java Kalajo, Gachijamata Javala, Chunji Denja Sakuja, Brata, Chujanja Sandra Molo Galo, the Yadugamento, some Uramada Jurangich. Turbania the Devanaman, the bed of Sojundo, Mada, Lelon, Levona, Tibet of Mission, send them Mada to get it done, Revenge Kalata. Devasena Loda there, Zamba Javaja, Zujana, the Jabudojana, Nujana, and that imagine dodges and don't forget to make the someone in Lord Hawada. Javagundo, the Lamas and Ramichi Jabala, Muji, Sata Lamji, and there are Dorje Changa combine the show, Sanju Simjo, and Boje, Maje Panam Jiji. Okay, so now everybody meditate. Okay, I'm going to read first transmission few pages. Okay. Muy bien, ahora todos por favor prepárense para meditar y escuchen atentamente la transmisión del texto. Tetra Travanjo Bachutanji de Chubje, Boteranji La Tapale Prasana, Tatuja, the Bemelir, Milishi Javati. Tadoya Kunji, Chuji Jabu, no Rambojin, Tudu Sumbajin, Tajin, Tajun Chinti, the Mokombacheta, Richard Loya Mokombacheta. The Dagi, the Wondo Majabanchi, the Chigato, the Tunga, Tuna, Motiji, Lelochi, and Dangi.
做现的了，希望解决我缺的就把的记得战略经济没空缺吧，他没空记得那把这记得记得，青蛙当地工作新多年，记得过了没做台北中在每个地区去了。生把茶楼记得东把当天吃我些茶我记得他也记得老爷记得没空那把这记得送把钱，他不查进。查询进前没空把钱呢，记得到了，记得学堂当，记得进拉茶，生的苏不记得东安你们不信得了吧？信得了不是今天他们呢，记得去样，他们是中队就老人家早一起讲，记得了，就东安是往前位，记得怕这点往的说的记得去样，他不，你他不没得，信得一道弄呗。人别的经济的，现在经济现在那我就在讲，没把真的记得出国学生去的车，这样记得中国要记得那些新民的的记得注重各种这边记得各方面记得大家清洁劳动记得准备对接新年节是那样了。让那么多记得这个样，特别去到记得整个觉得那么去了，那么对吧？就军队中在讲啊，记得没把来了。今年记得来了的汽车就往到送的，记得去没的记得去了军队去了，然后去了原地没结尾的地队进来，记得你来你接记得促进都路。都把呢，记得来接来的，让接下来的记得必须把这去了一起接，记得让我们把记得经济程度过完了，去现在越成希望都送呢，记得都没得的，去的也记得去到个什么记得那把经济钱呢，记得第一去都去了去吧，休假记得些台湾的去了呢，新的吧。我这八家你不记得去马云吧，记得拉球，记得去做。去年记得有些他，你或者他，你的现在准备，重新把那的记得希望都记得去把它倔强，记得让路吃的可能就是这边记得特别冷的，找我大姐夫，对呀，去这边那做没空把也弄，记得这些东西。没空把钱呢，真的，记得哪在记得弄就记得哪儿年底拉说吧，记得计划他把经过在那个很多没把最这中间，记得因为去的弄去弄没记得上去。年边每月得能多少每讲记得工作量要记得去，人多没那人都没得混就他把大概送了，记得他们有的记得去，记得没去没去。送把的样特别记得新年当车讲，特别去老的就是搞记得眼霜当记得各位年把的，现讲记得真的都我了记得接到我那也得到不老对呢，记得没见他去了就会去年中给记得老早那边去，然后特别去了拉马拉记得特别就是讲面那记得特别过来有就呗，过人住。我就过个的，记得特别弄到没做记得没的，给的记得全了，各位记得过什么节我没写。我呢，记得当兵原地的这的记得去了，记得去瞧，记得原地给我当，记得当兵去的那我没把记得去军多，记得再叫我的，再叫我的，就那记得去了，这我没把上去了，原地没接，记得这么给记得提我了兄弟，记得身边的东北人啦，记得俺上来，记得多少没把记得没我们那里没得了，记得上海就提我了兄弟，那么的记得拉当这样啦，记得那些碰了就记得我都。这个了吧，这的结婚的，那他们去，啊，他们去来一个人生，一个特别准备，一个那么些找我的，到我一个那个，把美国边的居住我的那一个那会儿没得那一个在上面面对的，他就上我的去基本上你都学讲一个车多多，分不起来。那都小姐拉嘛，伊都是主角去把伊的这康节家长家上过来，伊的那把他们节家没空没军队，伊的往的说的去接了，节长记得他样，特别记得啷都没着吧，这情况一般记得早走到记得去接，中年郎就些过来，一过来当包上去了，来过来打的，他就是接上去。你学在学过的，大家的唱啊，记得没唱来，过来打唱我们多那个话讲些，记得他练的，那个记得这把个，他就这把得去这说嘛说，让他别记得去些，接讲做过让到些他话那样样上记得没唱我了。
Mitsangwara Dona, Mitsangwa Dona, the Tavna Sochi, the town, Tavla, Jenny, Japan, Tidana Batam Jeton, Jela, Jujan, you did that some Metawala, you didn't take beg. Okay, so now, okay, now we are continue talking about very kind of detail about the precious life, yeah, especially for precious human lives. Okay. Y ahora vamos a continuar hablando con más detalles sobre el significado de la vida humana y de las características de la vida humana preciosa. It looks like very easy, but when the real comes to the practice, it's not that easy. Okay, so it's make sure master oneself and others. We all are always remember. Do not forget the precious life. Y cuando oímos este tema, pareciera que estamos oyendo algo fácil de entender. En realidad es algo extremadamente difícil, así que ustedes deberían siempre recordar las características de la vida humana preciosa, meditar en ellas, recordarlas constantemente, porque es un tema muy difícil de llevarlo a la práctica y de realizarlo en la práctica. Oh, and specialists, I always remind you, specialists when we have a difficult time, very difficult day, like COVID, it happens and still do, but not that bad right now. But that always must remember the precious life. Always, life is always precious. Y esta enseñanza en particular es importante en los momentos de tribulación, cuando tenemos situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, tuvimos hace poco la situación con la pandemia, con el COVID, que duró un tiempo bastante prolongado y que todavía está afectándonos. Y también cuando tenemos otras situaciones difíciles en la vida, esta es una lección importante para recordar en esos momentos. So therefore, to always again and again remember the life is always precious. Y una forma de hacerlo es recordarnos a nosotros una y otra vez que nuestra vida es preciosa. So now continue Zapata Rinpoche is talking here. Even though somebody and whoever we have a precious life, which is not enough. Y Patrul Rinpoche continúa haciendo un análisis de la vida humana preciosa y de por qué tener una vida preciosa no es suficiente. Pensar que tenemos una vida humana no es suficiente. Hay otras cosas importantes que considerar. Within in the precious life, even we are enter through the path of the meditation, path of the Buddha Dharma, and path of the spiritual path, which is just entering in the spiritual path, which is wonderful. There's nothing wrong, but that is not enough. Y aquí debemos considerar que aunque tengamos una vida humana y esta vida es preciosa, lo que la hace preciosa es haber entrado en el camino espiritual, haber entrado en el camino de la meditación, pero incluso habiendo entrado en el camino de la espiritualidad y la meditación, esto no es suficiente. Now what the Zapata Rinpoche say, even entering into as a spiritual path, as a Buddha Dharma, but the most important it says, even though we are entering into the path of the spiritual, if we do not follow, if we do not have a right spiritual master, which is without having qualified spiritual master, then we cannot do anything. We cannot increase our qualities, all the knowledges. Lo que Patrul Rinpoche nos recuerda es que al haber entrado en el camino del Buddha Dharma, en el camino de la práctica espiritual o de la meditación, esto no es suficiente.
necesitamos también encontrar la forma de seguir el camino, de practicarlo. Un maestro calificado. Habiendo encontrado un maestro calificado, tenemos que escuchar sus instrucciones y luego llevarlos a la práctica. Si no lo hacemos de esta forma, es imposible obtener realizaciones y es imposible obtener la liberación. Es imposible volverse una persona, una mejor persona sin estas cualidades. So Zapata Rinpoche taking quotation, written in here says, Sanje Chunam Geve Shinila Tendo Shi Yending Gwenji Chong Jarve Teke Songs all the Buddha Dharma, Buddha Dharmas are depend on the masters, depend on the spiritual masters. Y lo que Patrul Rinpoche nos dice, hace una cita aquí de una enseñanza del Buddha Dharma donde se dice que todo el camino espiritual y todo el acceso a todas las enseñanzas del camino del Buddha Dharma están en dependencia o dependen de haber encontrado al maestro espiritual. Oh, the spiritual master must have all this quality of the teachings of the Buddha, no? Y para haber encontrado un maestro calificado a nivel espiritual, tiene que ser un maestro que haya logrado estudiar, comprender y practicar las enseñanzas del Buddha Dharma y tenga todas las cualidades. I think it is very clear, when we go somebody study with somebody, him or her, if him or her does not have a qualified, we're never going to be qualified person, a student, we're never going to be having that. So that's very clear, so that's very, very true. So it's a must to have whatever the teachers like, they must have some level of qualification there. It's so important, Y esto es muy fácil de entender. Si nosotros seguimos a un maestro que no está calificado, nunca podremos convertirnos en practicantes calificados. No hay manera de hacerlo. Para poder hacerlo, tenemos que haber encontrado a un maestro calificado que tenga las cualidades, por lo menos que tenga algún nivel de realización. Y de esta forma, si seguimos al maestro adecuado, podremos lograr un cambio en nosotros. De otra manera, estos cambios son imposibles de lograr. Then, now it says, even though it's a wonderful to, the teachings of the Buddha Dharma, the spiritual, is very profound, one way. Y se dice, por supuesto, que las enseñanzas del Buddha Dharma son maravillosas y son muy profundas. Oh, so therefore, and then during the one time, the Shatisha went to in Tibet, invited by the kings in Tibet, invited. So then there's one, Atisha has 3 main students, okay? Y para ilustrarles este punto, voy a contarles la historia de Atisha. Atisha fue invitado al Tíbet por el rey del Tíbet. Y cuando llegó al Tíbet, él tenía 3 estudiantes principales. One of the most important students is called Dromtemba. His name is Dromtembas. Y de estos 3, el más importante era uno llamado Dromtompa. Dromtemba was actually also his student, as well as Dromtemba was a translator. Atisha was Indian master, he doesn't speak Tibetan at all. Y lo que ocurre es que Dromtompa, aparte de ser estudiante de Atisha, era traductor. Y deben recordar que Atisha provenía de la India y no hablaba tibetano. Also then, this these 3 students of the Atisha, student, they ask Atisha, okay, the question, it's very important questions. Tenji kansaji tarbada tamje chebe komandri ka tenji yongda lame dangwani kanso ches. They ask one question to the Atisha. Okay, which is the most important
the one person in order to reach to enlightenment. Which one is the most important? It's just as a, to have a knowledge about all the Buddha Dharma, or somebody has a great kind of how to do the practice, how to do the fit instructions. Which one is more important? Y ocurrió que llegó un momento que estos tres estudiantes le preguntaron a Atisha, le hicieron a Atisha una pregunta muy relevante. Le dijeron, por favor, díganos, de estas dos cosas, ¿cuál es la más importante para poder llegar a la budeidad? Si tener un entero conocimiento de todo el Dharma, de todas las enseñanzas del Buda Dharma, es lo importante, o haber entendido cómo practicar estas enseñanzas, haber entendido las instrucciones claves y profundas de la práctica. ¿Cuál de estas dos cosas es la más importante para alcanzar la budeidad? Okay, I need a little bit explain here. There is one person happens, it's a one person practitioner, very scholar, okay, have a really intelligence about the learning, about the education, about the academically, all the teachings, very detailed. The person has no clue that the person, him or her, have no clue how to never had a fit instruction, never had how to do the very well into the practice. Entonces voy a tratar de explicárselo la respuesta de esta forma. Atisha les dijo, si hay una persona que tiene un conocimiento profundo de todas las enseñanzas y ha logrado estudiarlas y memorizarlas, esto por supuesto es maravilloso, pero esa persona no tiene una comprensión si no tiene la comprensión de las instrucciones profundas y precisas de la práctica, no hay manera de que esa persona tenga la realización de la práctica. Oh, one person has a whole academic knowledge, but he or she does not have the fit instruction from his or her masters. So which one is more important? That's the question is about that. In order to reach enlightenment. Y entonces ellos le preguntaron, pero si esta persona tiene todo este conocimiento académico a nivel conceptual de todas las enseñanzas, pero no tiene las instrucciones precisas para poder realizar la práctica, entonces esa persona no puede alcanzar la budeidad. Oh, so then Atisha says, the answer is, Lamed Dhamma Tsoches. Atisha says, in order to reach enlightenment, it's important to have a fit instruction from his or her master, how to do the practices, how to do all the fit instructions. That's very important. Y la respuesta de Atisha fue esta. Les dijo, sí, el conocimiento es importante, pero lo más importante es tener las instrucciones precisas, las claves de tu maestro espiritual, quien te puede dar la forma de llevarlas a la práctica. Sin estas instrucciones, no hay manera de que alcances la iluminación. Oh, so then this student asked why the fit instruction is important than just academical study, Oh, so now Atisha is giving here answers. Y entonces los estudiantes quedaron perplejos y preguntaron, ¿por qué entonces una persona con todo este conocimiento no podría alcanzar la budeidad? ¿Por qué necesita las instrucciones precisas y las claves de un maestro calificado espiritualmente? ¿Cuál es la necesidad de eso? Y ahora viene la respuesta de Atisha. Now Atisha says, the person, him or her, have a completely from the heart. They memorize all the, Tripitakas, all the teachings of the Buddha, the spiritual texts, very well. Have all the understanding about the knowledge. This, what is the meaning? What is so this all the meaning,
person has a very well academical knowledge, but the person does not have how to do the practices. Y Atisha les dijo, supongamos que tenemos una persona que es muy estudiosa y ha memorizado todas las enseñanzas contenidas en las 3 cestas, en el Tripitaka. Esa persona tendría un conocimiento vasto y profundo, muy extenso de todas las enseñanzas, pero esa persona no conoce las instrucciones del maestro y no sabe cómo practicarlas. Entonces, esa persona no puede llevar las enseñanzas a la práctica. Or when the practice comes, you have to have a fit instruction, not reading all the text. It does not work. It doesn't work that way very well, as Atisha says here. I mean, the Atisha mentioned here. If the person doesn't have the fit instruction about how to do the practice, okay, so then the person and the Dharma is becoming 2 things separable, not inseparable, 2 separation, does not help the Dharma into the real, in the heart. Y la respuesta de Atisha les dijo, lo que ocurre es que aunque esta persona tenga este conocimiento, en el momento en que vas a ir a la práctica, no puedes estar leyendo los libros no te van a servir de nada. Y si no tienes estas instrucciones, no importa qué tan versado seas en el conocimiento, cuando vayas a hacer la práctica no vas a saber cómo realizar esta práctica, no tendrás idea. Y el punto principal es entender que esa persona no tiene manera de integrar la práctica con el conocimiento y por lo tanto el Dharma y esa persona todavía se perciben como separados, como 2 cosas distintas, el conocimiento del Dharma y la persona. Also, that's sometimes it is very important for us as an ordinary person, beginning time, each Dharma, whatever we study, have to have a really instruction, the meaning of the Dharma, all the things are very important. But at the same time, knows how to do the practice time, how to put the really into the one, without missing anything, fit instructions. The points are, the point is missing there, realization is never going to happen. That's spirit. That the problem part is that. Challenge part is, so therefore we are trying to do ourselves. Always when a practice time really bring everything to how to, like we did yesterday, like a Tara practice. You read Tara all sadhana. You just name it. 20 pages, 30 pages in the sadhana. If you don't get the point, it doesn't really matter. Y entonces Atisha continuó diciéndoles, es mejor una persona que tiene un conocimiento, tiene una base, pero luego tiene las instrucciones del maestro. Esta persona entonces puede realizar la integración del conocimiento con la práctica, pero este conocimiento por sí solo no es suficiente. Y Lama nos da un ejemplo. Por ejemplo, cuando hacemos la práctica de Tara, ustedes podrán leer muchos textos de Tara, podrán haber leído muchas sadhanas o muchas formas de practicar la meditación de Tara. Pero si ustedes no tienen las instrucciones del maestro de cómo hacer diferentes partes de la práctica, entonces no importa cuánto tiempo dediquen ustedes a hacer la práctica de Tara, la realización de la práctica nunca va a llegar a ustedes porque carecen de estas instrucciones de los puntos claves de la práctica. Y de eso se trata. So it's the spiritual part is like that, when so likewise in our reality, life is the same thing. Really, if we do not have a practical level, doesn't matter, even though we don't know how to taking care of our own inside the house. We can talk a lot about that, how to clean, Somebody specialist people can talk about it, how to clean the house, for example. Then the reality comes to the practice, the cleaning the room, cleaning the kitchen, or cleaning the dishes. Really don't know how to do it. Y lo que ocurre con esto es que cuando las personas se enfocan en el conocimiento y no saben cómo practicar, pueden hablar durante horas de cómo hacer la práctica,
de qué significa cada cosa, pero en realidad no tienen idea de lo que están hablando, no saben lo que están diciendo porque no han logrado llevar esta experiencia a su propia práctica personal. Y esto es igual en la vida ordinaria. Si uno tiene un conocimiento de algo y no lo lleva a la práctica, no hay manera de saber si eso funcionará. Es como cuando limpias tu casa. Tú puedes hablar horas de cómo limpiar la cocina, cómo limpiar el baño, cómo limpiar el cuarto, y puedes hablar con otra persona de cómo hacerlo, pero si no los limpias, la casa nunca va a limpiarse. Y la única manera de saber si todo lo que tú estás diciendo funciona es haciéndolo. Entonces la práctica espiritual es muy similar, es también una experiencia a través de hacerlo. Oh, so like one story. I think you may have heard that this story. I heard from some Westerner teacher, Westerner monks, very popular. He teaches about this. One nice story. I would like to share with you. I'm not good with the story, but I will try, okay? Y para ilustrar el punto, voy a compartir con ustedes una historia que me contó un maestro budista occidental. Yo no soy muy bueno contando historias, pero esta historia es bien relevante, así que voy a tratar de contárselas lo mejor posible. Okay, there was many students one time. Hubo un momento en que se reunieron muchos estudiantes. Okay, so then their students are very well finished their education. Y estos estudiantes habían completado muy bien varios años de educación. Or finish have a nice degrees, okay? Todos tenían muy buenos títulos. So then after finishing school is what we all usually have to find a job, right? Y lo que ocurre con los estudiantes es que una vez que se gradúan tienen que buscar trabajo. So students try to find all places a job, could not really find a job. Y todos estos estudiantes con sus buenos títulos empezaron a buscar trabajo y descubrieron que no era fácil encontrar trabajo y de hecho ninguno encontraba trabajo. So then one time he found a job they invited in a supermarket. Y hubo uno de ellos que encontró un trabajo en un supermercado. So in the supermarket, of course, they give you all the forms, fill the form, right? You can write all your education, what you finish, whatever your experiences, and what age you are, whatever it is, everything. So they fill the form and submitted the form, and then the next day they invited. Y entonces ustedes saben que cuando se aplica un trabajo uno tiene que llenar todas estas aplicaciones de empleo y allí colocar toda tu información de todo lo que tú has aprendido, de los títulos que tienes, etcétera, etcétera. Entonces él hizo esto, llenó la forma y al día siguiente lo convocaron a la empresa. Okay, then next day they went to this, students went to this supermarket, with the nice dress up, all this gentleman clothing, dress up the, whatever you call the tie and suit and stuff, Entonces este estudiante al día siguiente se apareció en el supermercado con un traje muy bonito y con una buena corbata. Then they went to see their boss. Y fue a encontrarse con su jefe, con su futuro jefe. So now the boss asked, are you ready to do the job? El jefe le preguntó, ¿estás listo para comenzar a trabajar? So then what they did is the boss brought this, what you call broom. Este jefe le entregó al estudiante una escoba. Oh, couple broom bring and then give it to these students. Y se la dio al estudiante, ¿no? So then they asked, the students are surprised. What is this?
Y el estudiante se quedó así como un poco sorprendido y le dijo, ¿qué es esto? That is you have to do first your job. Y el jefe le dijo, este es tu trabajo, esto es lo que vas a hacer para trabajar. There is in the main door, there is a lot of things you have to take care of cleaning up. You have to clean those things first. Y le dijo, tú ves esa parte de allá donde está el baño de los hombres, allá hay muchas cosas que comenzar a limpiar. Comienza por allí. Well, student was kind of really surprised and upset himself. Y el estudiante estaba muy sorprendido y a la vez molesto. The reason is because of he thought about, I'm very educated and I'm qualified. Y la razón por la cual se molestó es porque él pensaba que él tenía una gran educación y estaba muy calificado para cualquier trabajo. I'm supposed to be doing a kind of an office job, you know, not the brooming into the main door and somewhere. Y le dijo al jefe, yo pensé que iba a tener un trabajo de oficina, no pensé que iba a comenzar barriendo el baño de los hombres. Then boss tell them, this is the supposed to you learn sometimes. Job is doesn't matter what job you have. Okay, what job you have. Y la respuesta del jefe fue, bueno, así es como se comienza a aprender, ¿verdad? A veces no comienzas como quieres, sino como se necesita para aprender. The real comes to the job, brooming this floor. Really, the student doesn't know how to broom this, clean up there. Have no idea how to do very well. They have to teach how to do it. Y de hecho lo que ocurrió es que él se dio cuenta que él ni siquiera sabía barrer. Entonces el jefe tuvo que enseñarle cómo se podía barrer de forma eficiente. The story is telling us how to be practiced. It's not about how much you have here. It's not about that. Y la historia a qué se refiere a que no importa qué tanto conocimiento tengas aquí, sino realmente cuánto puedes llevar a la práctica. Oh, and spiritual path is like that. It's wonderful to learn all the knowledge, which is nothing wrong. But the most important, whatever you learn, whatever we learn, we try to bring into the practice every day in the life. How do we do it? You know, that's important. Y el camino espiritual es exactamente igual. No importa cuánto aprendas, cuánto leas, cuánto sepas, tienes que llevarlo a la práctica. Y por eso yo trato de que ustedes tengan este balance en que todo lo que yo les enseño o ustedes pueden aprender, lo lleven a la práctica. Yeah. So, also therefore, this teaching that the Adishas does not mean that's not the academic important. It is the same times important, but the same times is more important is practice. Whatever we learn. Y lo que Atisha nos quiere decir con esta lección no es que no es importante el conocimiento. Lo que quiere decir Atisha es que es tan importante como aprender el poder llevarlo a la práctica, el poder practicarlo. Oh, so that's why we try to do, like, for example, for this month, we did all the time Dharma practice. We all have to learn from the heart, deep from the heart, how to practice Dharma without the text, from the mind, and how to do the visualization, how to do all this visualization and train, and so on. So these are things are very important. You know, once you familiar with that, practical, you know, then experience is there. You know? Realization is possible. Y esta es la forma en que yo trato de enseñarles a ustedes. Por ejemplo, cada mes tomamos una práctica en particular y yo les hago practicar esta enseñanza sin seguir un texto. ¿Por qué lo hago? Porque la idea es que ustedes se hagan familiares con la práctica desde su corazón, que logren verdaderamente integrar la práctica en su mente y en su corazón. Y de esta forma, la realización no estará tan lejos. Oh, well, sometimes these things are happening, a lot of things. Sometimes we are very educated, or in the spiritual part sometimes, you know,
even in the religious part. Sometimes they are so educated, but the real comes to the practice time, have no idea how to do practice. That happens a lot of stories there, you know. Many kind of in the wonderful churches, the wonderful how scholar people in a church, when the real comes to the person asked to do prayer, says no idea how to do practice, how to do the prayer. I have no idea. There's a lot of story like that, isn't it? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si no lo hacemos de esta forma, entonces la persona puede tener una gran cantidad de conocimiento, pero ese conocimiento es bastante inútil. Y eso ocurre en el camino espiritual, ocurre con la religión, con la religiosidad. Hay personas que se enfocan demasiado en aprender, estudiar, leen todo, pero luego no son capaces ni siquiera de recitar una plegaria o hacer una práctica de memoria. Entonces esto quiere decir que no lo están haciendo bien, no están realmente practicando. Y yo lo que les quiero decir es que esto ocurre con mucha frecuencia. Estas personas que se muestran con mucho conocimiento y nosotros los tenemos en alta estima y pensamos que esta persona debe ser un gran practicante y resulta que no es así. En las iglesias, en las comunidades religiosas, en las comunidades de practicantes espirituales, vamos a encontrar este tipo de personas que pueden mostrar un gran conocimiento, pero luego no saben hacer la práctica más simple. Oh, it is very important how to do practice for oneself, and at the same time, how to teach other people, you know, to benefit. That's also very important. Needed both sides, you know. It's not about just how to teach and then you don't know how to do yourself, how to do it myself, you know. That doesn't work. Y por eso yo les hago énfasis en las dos cosas. Es importante el conocimiento, pero luego también la práctica. Y luego que tenemos la práctica integrada, tenemos que saber no solamente cómo practicar nosotros, sino también cómo transmitir ese conocimiento a otra persona de forma efectiva. Y si lo logramos hacer, entonces ese conocimiento se convierte en algo útil que beneficia a los demás. Y esa es la forma en que yo trato de hacerlo con ustedes. Es el método que yo utilizo. Okay, so today I will stop here. We have then few minutes rest and then next classes. Okay, thank you everybody. So vamos a detenernos hoy en este momento y recuerden que vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y a las 8 vamos a tener práctica. Así que los espero en la práctica. Vamos a integrar nuestro conocimiento con la práctica. Should we say prayers now, Lamala? Yes, please. Dorje Cham, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Padmodrupa y Señor del Kumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que puede yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión, la causa del sufrimiento. Budichita le excelsa preciosamente que en donde no ha nacido surja, que donde ha nacido no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad y el inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Que por el poder de esta vasta raíz de virtud pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta.
y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es, y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Rajnashri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara, personificación de las 3 joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Diten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo Senjo Rinpoche, Maje Banam Jijerje, Sheba Nyamba Mebaya, Kone Gondo Devara. Well, thank you so much, everybody. Thank you so much, too. So, Amy and Yesenia, okay? We'll see you in the... We're going to couple of announcements. Please. Tenemos un par de anuncios para la Sangha, un recordatorio. Hoy es miércoles, mañana jueves a las 7 de la noche, la Malá va a dar la ceremonia de refugio para los que deseen tomar refugio, que no hayan tomado refugio, o aquellos que deseen renovar los votos de refugio también pueden asistir. Y el día viernes a las 8 de la noche tenemos el empoderamiento de Buda Sakyamuni. Así que, por favor, si no se han registrado, regístrense, aún están a tiempo, no esperen el último momento. Y recuerden que hubo un cambio en la fecha del retiro de Powa, que ahora va a ser el fin de semana del 4 y el 5 de junio. Ok, thank you, Lamala. Muchas gracias, nos vemos a las 8 en la práctica de Tara. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, mi lama. Gracias. Y Sol, Jesse, a todos. Gracias a todos. Gracias, Soli. Gracias a Amy. Oh, yeah. Gracias.